Nuevamente les presento a mi hermano, algunos ya lo conocen, mi hermano Jesús Sánchez, pastor de la iglesia de Unifam Tultepec, y su esposa Lili está allá al frente, si podría ponerte de pie, por favor. ¿Sí? Y es un gusto que estén con nosotros, que Dios los bendiga. Quiero darle las gracias a mis hermanos y hermanas por el recibimiento. Siempre es una bendición, es la segunda vez que el Señor me da la bendición de estar aquí en esa iglesia. Quiero darle las gracias al Señor por sus vidas. Para mí es una gran bendición el venir a este lugar a compartir la palabra de Dios. Es que también reciban un saludo y un abrazo por parte de los hermanos de la iglesia de Unifam Tultepec. Y quiero pedirte que abras tu Biblia en el libro de Levítico. Hoy vamos a tratar un tema muy importante sobre lo que se está ofreciendo hoy día en las iglesias, un fuego extraño. No sé si han visto algunos videos que han subido, lo que se está ofreciendo el día de hoy en la iglesia. En una amplia gama, parece un catálogo, hasta de manera cómica, pero también alarmante, de lo que se está enseñando hoy día en las iglesias del Señor. Lo triste es que los hermanos creen que a través de este fuego extraño verdaderamente están adorando al Señor. Pero algo que nos enseña la palabra del Señor, Él nos enseña por parte del Espíritu Santo cómo es la verdadera adoración al Señor. Quiero pedirte que vayamos al libro de Levítico, capítulo 10, y le vamos a dar lectura los versículos del 1 al 3, y después le vamos a dar lectura al versículo 10. ¿Ya todo lo tienen, hermanos? Levítico capítulo 10, versículos del 1 al 3, y después le vamos a dar lectura al versículo 10. Amén. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová, diciendo: los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Versículo 10. Para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Oremos. Padre, nuevamente queremos agradecerte en el nombre de Jesús esta bendición de escuchar tu palabra, y te pedimos en esta hora la ayuda de tu Santo Espíritu. Ayúdanos a entender tu palabra, porque algo que nos enseña tu palabra, que cuando la escuchamos, la leemos, la estudiamos, Señor, hay una transformación en nuestro entendimiento. Es triste ver, Señor, todo lo que se ofrece en muchas iglesias, Señor, de un fuego extraño. Algo, Señor, que tú no has mandado. Algo que nos enseña tu palabra, Señor, y lo vamos a ver el día de hoy. De qué manera nos podemos acercar a ti y ofrecer ese fuego que te agrada. Ese fuego, Señor, que debe ser santo delante de ti. Señor, agradeciéndote a sí mismo, Señor, por tu palabra. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús,
que se cumpla el propósito por el cual tú lo has enviado a nuestros corazones. Porque tu palabra no regresa vacía, Señor, sino que cumple el propósito por el cual tú lo has enviado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay una larga lista, hermanos, de ese fuego extraño. No sé si han escuchado la risa santa, la borrachera santa, el vómito santo, que hasta el día de hoy, estudiando la Biblia, no he encontrado un versículo que me dé la pauta para enseñar eso, la iglesia, sobre el vómito santo, la borrachera santa, la risa santa, tantos modismos y malas enseñanzas que se están dando dentro de la iglesia del Señor Jesucristo. Y nuevamente le reitero, le repito, que es triste porque las personas que se reúnen en estos lugares creen que es la manera o la forma de adorar a nuestro Señor. Dice en la palabra del Señor que los hijos de Aarón, que fueron personas preparadas, ellos tenían el conocimiento de cómo deben ofrecer ese fuego delante de Dios. Algo que llama la atención es que dice que ellos tomaron un fuego extraño. Eso nos enseña que ellos tuvieron la iniciativa de ofrecer ellos ese fuego extraño. Y vemos las consecuencias cuando una persona ofrece ese fuego extraño delante de Dios. Trae juicio a su vida. Esta es la pauta que nos debe de llamar la atención y debemos de reflexionar el día de hoy si nuestra persona, nosotros como hijos de Dios, estamos ofreciendo ese fuego extraño delante de Dios. ¿Cuál es la manera de la cual Dios se agrada de ese fuego que debemos de ofrecer nosotros? Hoy voy a tocar 3 puntos para no ofrecer ese fuego extraño delante de Dios. En Romanos, vamos a ver el primer punto, Romanos capítulo 12, versículos del 1 al 2. En este punto el Señor me enseña de qué manera yo debo de ofrecer ese fuego. Y ese fuego debe tener por lo menos 4 características. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Vamos a ver 4 características de la verdadera adoración a Dios, que es el fuego que nosotros debemos ofrecer al Señor, no solamente el día domingo, sino cada día, porque cada día estamos delante del Señor. No solamente el día domingo o el día entre semana que hay un culto, sino es cada día. Nos debemos de presentar de esta manera. Primeramente, dice la palabra de Dios que debe ser un sacrificio vivo. ¿Lo que significa un sacrificio vivo? Bueno, nosotros tenemos vida eterna, hermanos. ¿Amén? Amén. Nosotros hemos pasado de muerte, de condenación, a una vida nueva. Tenemos la vida eterna en nosotros, por eso es un sacrificio vivo. ¿Tenemos vida, hermanos? Amén. Ese es un sacrificio vivo. Segunda característica, santo. ¿Saben por qué murieron de esta manera los hijos de Aarón?
ellos entraron al lugar santo y recrean esta imagen del pueblo de Dios en la adoración, tal vez postrados delante del Señor. Entran los hijos de Aarón en un estado de embriaguez, porque más adelante en el versículo 10 vemos la prohibición de que los sacerdotes o el sumo sacerdote tomen vino antes de entrar al lugar santísimo. Y es muy importante, porque también es una de las características que debe de llenar un siervo de Dios para ser un obispo, un diácono, porque son hombres que no deben ser dados al vino. Y también esto es muy importante porque dentro de las malas doctrinas o el fuego extraño que se está dando el día de hoy dentro de las iglesias, se le conoce como la embriaguez santa. No sé si han visto estos videos en donde la gente está totalmente fuera de control, corren, empiezan a gritar. Hay un video que me llama mucho la atención, no se alcanza a ver si es una joven, una señora, está sentada, tiene unos movimientos frenéticos, de repente se levanta esa persona y empieza a correr alrededor de la iglesia y casi se va a estampar a una pared. Y los hermanos como si nada, ellos aplaudiendo. La pregunta sería esto: ¿qué tiene de santo este servicio? Porque tenemos un Dios de orden, como enseña la palabra de Dios. Todo se debe hacer en orden y decentemente. Enseña Pablo a las cartas a los Corintios. Todo debe haber un orden. Y podemos ver, como el día de hoy, cuál es el orden que tenemos: la alabanza, la adoración. En la alabanza y la adoración podemos gozarnos delante del Señor, agradecido por todas sus bondades, por sus bendiciones, por un día más de vida. Gracias te damos, Señor, porque tengo una familia en la cual, Señor, pues creemos que te estamos dando una adoración verdadera. Después viene la enseñanza, la predicación, porque también otro de los puntos que debemos de tratar sobre estos modismos, sobre este fuego extraño, ¿qué es lo que nos enseña la palabra de Dios? ¿Es algo verdadero o es algo falso? Por eso en Levítico 10:10 nos dice que nosotros podemos discernir entre lo santo y lo profano, entre lo santo y lo inmundo. La misma palabra de Dios nos va a dar esa instrucción. ¿Verdaderamente así es la adoración que está pidiendo Dios? Porque vemos que en los primeros tres versículos, en el versículo 3 dice que es algo que no ha mandado Dios, algo que no mandó a los hijos de Aarón, pero ellos toman la iniciativa de así hacerlo. Como en todas las iglesias donde se ofrece ese fuego extraño, es el hombre el que propone esas malas enseñanzas hacia la iglesia de la manera en que se tiene que adorar a Dios, y toman un lema que es una revelación nueva por parte del Espíritu Santo, una total mentira, porque algo que nos enseña la palabra de Dios en Juan 16 dice que Él es el Espíritu Santo el que nos va a revelar que toda la verdad, porque su palabra es la verdad, hermanos. Es el Espíritu Santo. Vamos a ver, otra de las características: debe ser algo grato delante de Dios, algo en el cual Dios se agrada. No sé si me has preguntado: Señor, ¿ha sido grata mi alabanza hacia ti? Porque tú escudriñas mi corazón, tú escudriñas mi mente. ¿Sabes cuál es el motivo por el cual yo estoy en este lugar en adoración? Él conoce nuestra motivación. Y debe ser algo racional. Otra característica más del fuego del cual Dios se agrada.
¿Qué significa racional? Yo debo de entender qué es lo que estoy ofreciendo a mi Señor y mi Salvador, a mi Padre. Debo de entender que debe ser algo grato, debe ser algo conforme a lo que me enseña su palabra. Esa es la norma que nos enseña la palabra de Dios, de acercarnos y de ofrecer ese fuego que le agrada a Dios. Amén. Amén. 4 características en el primer punto: un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios y racional. Segundo punto, enseñando la sana doctrina, hermanos. Tito 2:1. Tito 2:1. Amén. Tito 2:1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Amén. La palabra doctrina tiene el significado es lo que se enseña. Yo puedo entender que si hay una sana doctrina, debe de haber una mala doctrina también. Y es la mala doctrina que se enseña hoy día en las iglesias, que me va a llevar a dar una falsa adoración a Dios. En Tito dice, pero tú habla lo que está de acuerdo, lo que te enseña la iglesia, una sana doctrina. Vamos a ver qué más enseña la palabra de Dios. En 2 de Timoteo, Pablo, esta carta está dirigida a Timoteo. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 2. Amén. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Una iglesia da por enseñanza una sana doctrina, es lo que se va a enseñar a esos hombres y mujeres, jóvenes, pequeños, porque van a ser personas idóneas, van a ser personas fieles también para transmitir esta sana doctrina, hermanos. Yo vengo de una iglesia carismática, con tintes carismáticos, no totalmente carismática, en donde a nosotros se nos enseñó la caída santa. ¿También han visto sobre esta? ¿No han leído? La caída santa. Que las personas oran, o el pastor o el equipo ministerial ora por las personas y las personas se caen, y dice que se caen por el poder del Espíritu Santo. Y no encuentro un versículo, porque es lo que nos enseñan. Entonces yo puedo entender que durante ese tiempo que estuvimos dentro de esa iglesia me enseñaron una mala doctrina, algo que yo creía que era algo que venía en la Biblia. Es lo que enseñaba este hermano pastor, y cada viernes que había un servicio invitaba a toda la congregación, se oraba por las personas y estas caían. Y así era cada viernes, cada domingo, la misma dinámica, la mala enseñanza, y las personas lo creían. Pero ¿qué golpazos se daban las personas? O golpazos, porque decían que era el poder del Espíritu Santo. ¿Qué de santo tendría una caída santa? Pero es lo que enseñaban. Cuando yo llego a la iglesia al movimiento de Unifam, la iglesia de Unifam, aprendo la sana doctrina, hermanos. Estaba equivocado.
Pero ¿cómo se transmiten esas malas enseñanzas al pueblo de Dios? Y el pueblo de Dios lo cree y las sigue practicando. Videos en donde hay estadios llenos, y nada más con el pastor, el predicador, impone las manos y filas caen de personas. ¿Será cierto? Es algo que no enseña la palabra de Dios. ¿Pero qué me dice la palabra del Señor? Esfuérzate que en la gracia que es en Cristo Jesús, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres que fieles, hombres que se van a encargar, hombres, mujeres, jóvenes, fieles, de enseñar verdaderamente la palabra de Dios. Y vienen generaciones de hombres valientes. Vean a sus pequeños que vienen a la escuela dominical. Ahí están siendo instruidos en una sana doctrina. ¿Qué es lo que van a enseñar ellos? Las siguientes generaciones, la verdad de Dios, hermanos. Por eso es importante escudriñar la palabra de Dios. Escuchaba en la escuela dominical que no sean como los discípulos de Berea. A ver, hermano, ¿qué me estás enseñando? Pero esto no me enseña la palabra de Dios, o es una interpretación tuya. Hermanos, la palabra de Dios siempre nos va a marcar la pauta para nosotros escudriñar si esta enseñanza o esta predicación es algo que está basado en la palabra de Dios. Me imagino que muchos escuchan otras predicaciones de otros movimientos, muchos predicadores famosos, y siempre debemos ir a la palabra del Señor. ¿Cuál es el motivo por el cual tú debes ser instruido en la sana doctrina? Dice 2 de Pedro 3:17 que si nosotros no tenemos un conocimiento de la palabra de Dios, no solamente vamos a ser engañados, sino también que vamos a ser arrastrados por el error de estas enseñanzas. 2 de Pedro, capítulo 3:17. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Cuando desconozco o no tengo mucho conocimiento de la palabra de Dios, existe ese riesgo, hermanos, hermanas, de que nosotros seamos arrastrados por el error. En el versículo 16 habla de personas que predican o que enseñan la palabra del Señor, y vemos dos características en esas personas. Casi en todas las epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales la primera característica es de una persona que no enseña la sana doctrina, es una persona que no tiene un conocimiento amplio de la palabra de Dios y que es inconstante. ¿Qué quiere decir una persona inconstante? No tiene una vida de oración, no tiene un estudio profundo de su palabra. Y esta persona, ¿qué es lo que hace? Dice que tuerce, o sea, que da una mala enseñanza, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Personas que tuercen la palabra de Dios. Otro ejemplo, el evangelio de la prosperidad, hermanos. Ya no es Dios, sino ya soy yo. Ya son mis necesidades más importantes que mi prioridad con Dios. Iglesias que son iglesias llenas, hermanos. Se llenan esas iglesias con el evangelio de la prosperidad. Son personas que tuercen la palabra de Dios para sus fines propios, pero endulzando también el oído de las personas. Dice la palabra del Señor que habrá tiempos de necesidad en nuestras vidas.
tiempos de escasez y tiempos de abundancia, hermanos. Estas personas tuercen la palabra de Dios, por eso nosotros debemos de tener un amplio conocimiento de la palabra de Dios para determinar si esto es o no verdad. Segunda de Timoteo 4, del 1 al 5. Segunda de Timoteo capítulo 4, del 1 al 5. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ojo, hermanos, versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. La exhortación es esta, hermanos. Nosotros ya estamos viviendo esos tiempos, y como nos enseña la palabra de Dios, son tiempos peligrosos. En Efesios también dice la palabra del Señor que no debemos ¿qué? Embriagarnos, sino más bien ser llenos del Espíritu Santo. Debemos de aprovechar bien los tiempos. Estos tiempos ya están viviendo, hermanos. Muchas personas que tendrán esa comezón de oír la palabra de Dios. Tiempo de la apostasía dentro de la iglesia, hermanos. Y van en el versículo 4, y se apartarán de la verdad el oído. Van a ser personas que no van a escuchar la verdad de Dios. Van a escuchar enseñanzas que únicamente les van a endulzar el oído. Se van a apartar del camino de Dios, y por consiguiente estos siervos están enseñando una mala enseñanza, y esa mala enseñanza se va a seguir transmitiendo a las personas. Primera de Timoteo 4, del 1 al 2. Primera de Timoteo 4, del 1 al 2. Amén. Primera de Timoteo capítulo 4, versículos del 1 al 2. Amén. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a quienes, espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, hermanos, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizado la conciencia van a prohibir casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Vamos a ir analizando este pasaje. Algunos van a apostatar de la fe, ¿en quién? En Jesucristo, hermanos. Van a escuchar a espíritus engañadores y van a enseñar doctrinas de demonios. ¿Qué podemos considerar una doctrina de demonios? Un ejemplo puede ser el Evangelio de la Prosperidad,
un mensaje que no es cristocéntrico, que no habla de la salvación en Jesucristo, sino que habla de las necesidades del hombre antes que Dios, alguna otra doctrina de demonios, la risa santa. Hay un pasaje en el cual hoy pueda decir que la risa santa es algo que enseña la palabra de Dios como un acto de adoración, carcajadas. Leí e investigué un poco sobre la risa santa, un video que me mandó el pastor Abel. Sus orígenes, vienen de los años 60, 70, pero esta moda la impone un pastor. Nos dice que él se para en el púlpito, no predica, empieza a reírse aproximadamente media hora, y ese es el mensaje. Y nuevamente vuelve a retomar esa enseñanza, y él dice que es una revelación por parte del Espíritu Santo. Y toda la iglesia se empieza a reír. Pero vean lo que nos dice la palabra del Señor. Pero el Espíritu Santo, dice claramente que en los postreros tiempos algunas personas, pastores, predicadores, van a apostatar de la fe, y estos a la vez van a escuchar a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Qué es lo que van a hacer esas personas? Que van a transmitir esa enseñanza hacia la iglesia del Señor. Y las personas van a creer que es una nueva revelación del Espíritu Santo. Van a creer la mentira, hermanos. Pues es importante conocer la palabra del Señor. Si el Espíritu Santo nos está enseñando que en estos tiempos ya se está viviendo esto, hermanos. Eso va de la mano con lo que también enseña Pablo en Tesalonicenses. El Señor está cerca. Él viene por nosotros, hermanos. Una iglesia santa, sin arruga, hermanos. Tercer punto. Probando los espíritus, hermanos. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Amén. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Cuando la palabra del Señor, como está escrita aquí, no creáis a todo espíritu, nos está enseñando no crean a todo hombre. Debemos de probar si este hombre o este espíritu es de Dios. Y la palabra de Dios nos enseña también ciertas características sobre los falsos profetas. Si estos falsos profetas en verdad enseñan la palabra del Señor, pues valga la redundancia. Si son falsos profetas, están enseñando mentira. Vayamos a 1 de Timoteo capítulo 6, versículos del 3 al 5. Es muy interesante que varias cartas que dejó escritas el apóstol Pablo, también Pedro, Judas, nos dan ciertas características de estos hombres o de estos falsos profetas. Y esta es la pauta, esta es la norma por la cual nosotros debemos de probar si esos hombres son de Dios o no. 1 de Timoteo capítulo 6, versículos del 3 al 5.
si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Vamos a ver ciertas características de estos falsos profetas. Son personas que están envanecidas, que presumen conocer la palabra de Dios, pero la palabra del Señor dice, nada saben. Son personas que contienden con la palabra de Dios. Son personas que tienen envidia, pleitos, blasfemas contra el Señor. Son hombres corruptos de entendimiento y que no conocen la verdad de Dios. Tendrán un amplio conocimiento de la palabra, hermanos, pero no conocen la verdad de Dios. Vamos a ver más características de estos hombres. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 7. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, donde habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y aquí vemos más características de estos hombres, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautiva a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y aquí vemos más características de estos hombres que van a enseñar la palabra de Dios, que van a ser falsos profetas. Van a ser hombres amadores de sí mismos, hombres que se paran en el púlpito y quieren hacer protagonismo, que quieren tomar el lugar que le corresponde al Señor. Ahora es el pastor, es el apóstol, ya no es Jesucristo, ya no es Dios. Que van a ser intemperantes, van a ser crueles, que van a amar más sus deleites más que a Dios. Y ojo, hermanos, en el versículo 5 dice que tendrán apariencia de piedad. Son personas que van a dar un testimonio que va a engañar a las personas. Ah, qué buena gente es el pastor, qué buen testimonio tiene el pastor, pero no es así, hermanos. También en 2 de Corintios, capítulo 11, 2 de Corintios, capítulo 11, versículos 13 y 14.
Segundo de Corintios capítulo 11, versículos 13, 14, amén, y 15 también, hermanos. Porque estos son falsos apóstoles, o verdaderos fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Este punto me enseña que esos falsos apóstoles, esos falsos profetas, falsos pastores, van a tratar de engañarnos, que se van a disfrazar como apóstoles de Jesucristo, hombres piadosos, pero su fin será conforme a sus obras. Son personas que van a enseñar mentira en la iglesia, hermanos. Por la importancia de probar si esos espíritus son de Dios. Todo va a ser conforme a la palabra del Señor. El Señor, así como me da características de los siervos verdaderos de Dios, también me da estas características de estos falsos apóstoles. Vayamos a Mateo 24. Versículos 4 y 5. Vamos a leer otros pasajes de este mismo capítulo. Se los voy diciendo en ese orden. Vamos a dar lectura primeramente al 4 y 5. ¿Ya lo tienen, hermanos? Respondiendo Jesús les dijo: mirad, estén atentos, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, hermanos. Estás hablando de la iglesia del Señor. Hombres que se van a levantar y van a decir: yo soy el Cristo. La palabra Cristo significa el ungido de Dios. Muchos van a decir: vengan, aquí está la unción de Dios, aquí está el Espíritu Santo, aquí hay libertad, hermanos. Entonces, ¿eso quiere decir que en mi iglesia no está el Espíritu Santo? ¿Por qué me enseña la palabra de Dios? ¿En dónde mora el Espíritu Santo, hermanos? ¿En el templo físico? No, en los corazones. Eso quiere decir que si el Espíritu Santo está en tu corazón, aquí está el Espíritu Santo de Dios. No es el templo físico. No porque aquí tengan la unción y allá no. Donde está el pueblo de Dios, ahí está el Espíritu Santo. Porque Él mora en nuestros corazones. Amén. Amén. Versículo 10 y 11 y 12, hermanos. Muchos tropezarán entonces. ¿De qué manera van a tropezar? Cuando escuchan las malas enseñanzas, ese fuego extraño que se está ofreciendo. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a ¿cuántos? Dice que a muchos, no unos cuantos, a muchos. Versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Muchos cristianos van a volver atrás, hermanos, por el engaño. Versículo 13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Por qué significa perseverar hasta el fin?
perseverar en la sana doctrina, perseverar en la fe verdadera que es Cristo Jesús. Es el mismo capítulo 24, se ha dado lectura, 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijere, mirad, aquí está Cristo, aquí está la unción, aquí está el Espíritu Santo, o mirad, allí está, no le creáis. Y nuevamente su Señor nos reitera, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, y si fuere posible, aún a quienes, a los escogidos, a nosotros, hermanos, que profesamos la fe verdadera en Cristo Jesús. Ya os he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. ¿Qué fuego estamos ofreciendo al Señor? ¿Es un fuego que le agrada a Dios? ¿De qué manera yo estoy discerniendo estos tiempos? ¿Estoy participando de este fuego extraño? ¿Qué tanto conocimiento tengo de su palabra para discernir si esos hombres o las mujeres, porque también mujeres, hermanos, están dando una mala enseñanza, una mala doctrina? No están enseñando el camino verdadero. Y por el error de esas personas están arrastrando a muchos a dar una falsa adoración al Señor. Quiero pedirte en esta hora que te pongas de pie. Le pidamos perdón al Señor si de alguna manera nosotros hemos ofrecido ese fuego extraño delante de Dios. Nos dice la palabra de Dios que por sus muchas misericordias Él no nos ha dado el pago que nos corresponde, hermanos, sino que hasta el día de hoy Él ha extendido su misericordia. Señor, queremos pedirte perdón si alguna vez o de alguna manera, Señor, hemos participado de estas malas enseñanzas, de estas falsas doctrinas, o doctrinas de demonios, Señor, como la risa santa, Padre, que no tiene ningún fundamento bíblico. Señor, queremos agradecerte porque es a través de tu palabra y también a través de tu Santo Espíritu que mora en nuestros corazones, podemos discernir que los tiempos, Señor, que están viviendo son esos tiempos en donde tú nos instruyes a través de tu palabra, que son tiempos, Señor, peligrosos como nos enseña tu palabra, Padre Santo. Son tiempos, Señor, en donde muchos creyentes van a ser engañados, donde se van a levantar muchos falsos profetas. Pero queremos agradecerte, Señor, porque a través de tu palabra tú nos das ese conocimiento, la sabiduría para probar si esos espíritus son de Dios o no. Porque dice tu palabra, Señor, que estos falsos profetas van a tener apariencia de piedad,
pero negarán la eficacia de ella. Son personas, Señor, que van a ser personas que van a ser intemperantes y que van a arrastrar a muchos por el error. Y te damos gracias por tu Santo Espíritu, que nos lleva a todo conocimiento de la verdad, porque tu palabra es verdad. Señor, y cada vez que nosotros ofrezcamos ese fuego, esa ofrenda, la alabanza, la adoración, y sea conforme a lo que nos enseña tu palabra, Señor, que debe ser un sacrificio vivo, santo, algo que a ti te agrade. Y debo de entender el por qué lo hago y el por qué lo pides así, Señor. Señor, te damos gracias porque algo que nos enseña tu palabra, que en esos tiempos muchos se van a levantar en tu nombre. Muchos van a dar malas enseñanzas. Y si es posible, dice tu palabra, que unos escogidos se va a tratar de engañar, Padre mío. Pero a través del conocimiento de tu palabra, Señor, podemos estar alertas a esos hombres, a esos tiempos. Algo que no debe de haber en sus corazones es desconocimiento de tu palabra, porque también tu palabra nos enseña que tu pueblo perece por falta de conocimiento, Señor. Ayúdanos, Padre, a tomar esos discipulados, a conocer más de tu palabra, Señor, a ser instruidos en la sana doctrina. Señor, queremos agradecerte, porque no queremos traer juicio a nuestra vida, ofreciendo ese fuego extraño. Te damos gracias porque hasta el día de hoy hemos vivido tu misericordia, a pesar de tus errores o fallas, Señor. Tú has sido misericordioso con nosotros. Ayúdanos también, Señor, que seamos esos maestros que enseñen la sana doctrina, que seamos hombres y mujeres idóneos para también enseñar a otros, Padre. Sobre todo, Señor, vivir tu palabra, porque es vida. Porque en la adoración, Padre mío, dice tu palabra, que tú andas buscando a esos adoradores en espíritu y en verdad. No a través de manifestaciones extrañas que no vienen en tu palabra, Señor. Simplemente debe ser en espíritu y en verdad. Señor, gracias te damos el día de hoy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.